Sean todos bienvenidos nuevamente a este canal, La Historia Antes de Vos. El día de hoy estaremos platicando un poco sobre la República Romana. De repente por ahí voy a solicitar un poco más de su atención debido a que al finalizar vamos a estar realizando una actividad, la cual estaré dejando en la descripción un link que los va a redireccionar a una encuesta de Google Forms para que realicemos y rectifiquemos los conocimientos adquiridos en esta sesión. La República es el periodo de la historia romana que va de la expulsión de Tarquinio el Soberbio en el año 509 a.C. hasta la proclamación del emperador Augusto en el 29 a.C. Rápidamente, la República Romana se convirtió en la primera potencia del mundo antiguo, gracias a tres factores decisivos que avalarían este título. El primero de ellos serían las políticas expansionistas, debido a que la República Romana contaba con un excelente ejército, muy bien estructurado y disciplinado. Seguidamente tenemos el fortalecimiento de las instituciones públicas, ejemplo de ello serían las funciones del Senado y la ley de las 12 tablas, que son las que ustedes logran ver en pantalla. Y por último tenemos a las grandes luchas sociales por las que Roma tuvo que atravesar y siempre salió victorioso frente a sus semejantes. Hablemos un poco de la política en la República Romana. Recordemos que ellos acababan de finalizar con su periodo monárquico, por lo que ahora quienes detentaban el gobierno de la República eran dos cónsules. Dicho puesto cambiaría cada año. Además, poseía funciones militares y de la administración de la justicia. Una de las funciones más destacadas de los cónsules era el poder de nombrar un dictador únicamente durante 6 meses, en caso de extrema diligencia política en la República. Otro órgano muy importante era el Senado, el cual fue un órgano con funciones de consultoría y de política exterior. Además, en el Senado existían distintas asambleas, de las cuales estaba conformada los patricios, el ejército y la plebe. Una de las funciones que podemos comparar con la actualidad sería la de aprobar las leyes, una especie de congreso de aquella época. Seguidamente tenemos a los censores, quienes se encargaban de realizar el censo poblacional en las distintas provincias de la República Romana, así como la educación dentro de la República. Otro de los puestos políticos serían los cuestores, los cuales se encargaban de la recaudación de impuestos y quienes tenían bajo su mando el tesoro público. También tenemos a los pretores, quienes se encargaban de aplicar las leyes que detentaban los senadores. Y por último tenemos a los ediles, que eran una especie de alcalde con administraciones municipales y se encargaban de la anona, es decir, de repartir el trigo de las plantaciones de la República Romana. Bueno, es momento de hablar sobre la expansión que tuvo Roma a lo largo del periodo republicano en la península itálica. Como podemos observar en este mapa, realmente Roma era un punto minúsculo a comparación de lo que sería en años posteriores. Esta imagen que ustedes logran ver en pantalla es aproximadamente la división política de los pueblos de la península itálica para antes del año 487 a.C., que sería cuando se llevaría a cabo la primera guerra contra Veyes. Veyes es la ciudad más importante de los etruscos, los cuales serían enemigos directos de Roma durante muchos años. En la primera guerra contra Veyes, Roma perdería la ciudad de Fidenas, una ciudad fronteriza, que en la segunda guerra contra Veyes, que es la ciudad que ustedes logran apreciar en pantalla, lograría recuperar, debido a que para entonces se reportaban muchas muertes de funcionarios romanos aún instaurados en la ciudad de Fidenas. Con el fin de acabar con la ciudad de Veyes por una vez por todas, se da la tercera guerra contra ellos del año 406 al 396 a.C., una guerra que duró 10 años con el fin de hacerse con más territorio. Roma en este caso lo lograría y, como podemos ver en pantalla, sería ese punto minúsculo rojo, pero ya con más territorio
alcanzado para entonces. Luego del saqueo de Roma por parte de los galos, se hicieron reformas urbanísticas en la República Romana, creando murallas alrededor de la periferia con el fin de proteger a los ciudadanos romanos. Dentro de este marco se darían las guerras samnitas, que a grandes rasgos serían una serie de enfrentamientos del año 343 a.C. al 290 a.C., que tendría como protagonistas a los samnitas y a la Liga Latina. Como podemos observar en este mapa, la Liga Latina ya había sido absorbida por la República Romana. Sería la franja naranja que ustedes logran apreciar en sus pantallas, la que sería controlada ya por la República Romana. Estos enfrentamientos tendrían como saldo el que Roma se hiciera prácticamente con el centro de la península itálica, por lo que los samnitas se aliaron con los etruscos y los galos. Recordemos, etruscos y los galos son acérrimos rivales de los romanos, ¿verdad? Con el fin de recuperar el territorio perdido en las primeras dos guerras samnitas. Ya para el año 280 a.C., el territorio romano, luego de haber derrotado a los samnitas, ya se veía de esta manera, siempre recordando que sería el territorio de color rojo, el de la República Romana, ¿verdad? Con el tiempo, los etruscos irían cayendo por el asedio romano, llegando Roma a ostentar este territorio que logran ver en pantalla antes del 270 a.C., que sería el inicio de las guerras pírricas. A grandes rasgos podemos decir que las guerras pírricas se dieron gracias a una serie de conflictos diplomáticos en el puerto de Tarento, gracias al hundimiento de unos barcos romanos que habían atracado aquí cuando estaba previamente prohibido y pactado por dichas ciudades. Ante esta acción, Roma declaró la guerra a Tarento. Recordemos que Tarento es una ciudad bajo el dominio helénico, por lo que se vieron en la necesidad de pedir ayuda a Epiro. Rápidamente llega Pirro a suelo de Tarento para defender a la colonia. Sin embargo, no lo conseguiría por el asedio romano, dejando bajo el yugo romano tanto el puerto de Tarento y el puerto de Brindisi, un puerto sumamente importante ya que controlaría el resto del mar adyacente a la zona. Ya con Roma hecha con todo el territorio comprendido por la península itálica, tenemos que el único contrincante que podría hacerle frente en el mar Mediterráneo, lo que corresponde a la parte occidental, sería los cartagineses. En este punto llegamos a las guerras púnicas. De repente por ahí pueden dar una vuelta por el canal, tenemos un video acerca de ese tema, por lo que vamos a obviar un poco esta situación acortando el tiempo, en donde prácticamente Roma se hace con todo el territorio adyacente al mar Mediterráneo, que corresponde a la parte occidental, terminando con este territorio que ustedes logran ver en pantalla en color rojo. Ya con prácticamente Occidente bajo el dominio de la República Romana, se atreven a intentar conquistar la parte oriental de su república, que serían los territorios que ustedes ven en pantalla, comprendiendo Macedonia, Grecia, Siria, Palestina y Egipto hacia el final de la República Romana. Este acto fue nombrado como Mare Nostrum, ya que todo el mar Mediterráneo era territorio romano y todo lo que estaba adyacente a él era controlado por la República Romana. De aquí el término y concepto Mare Nostrum. Un territorio tan grande no podía estar libre de problemas. Recordemos que un territorio tan vasto debería ser controlado, por lo que las diferentes colonias tenían distintos gobernadores a su nombre. Sin embargo, la corrupción era algo de todos los días en aquel entonces, y muchos se intentaban enriquecer a costas de la República Romana.
Dentro de otros problemas que presentó la República Romana al tener distintos gobernadores, sería el ejemplo de los hermanos Craso, quienes estaban a favor de la plebe de su lado, creando leyes que favorecieran a los más necesitados. Ante esto, las autoridades romanas los asesinaron por creer que ponían en riesgo la oligarquía de la República. Otro ejemplo de estos problemas que presentaría sería la lucha de Mario contra Sila. Recordando que Mario fue un reformador del ejército que estuvo del lado de la plebe, mientras que Sila estaba del lado del poderío republicano, llevándose a cabo la primera guerra civil romana, que iba a enfrentar a los optimates de Sila y los populares de Mario. Luego del fin de la tiranía del dictador Sila en el consulado anterior, se llega al poder el primer triunvirato, que estaría conformado por Pompeyo, que para entonces se había hecho con el poder popular, Craso, que era el hombre más rico de Roma, y Julio César, quien había sido un excelente general militar de la época. El triunvirato se dividió el territorio de la República en tres partes, colocando a Pompeyo en Hispania, César en las Galias y Craso hacia Siria, en donde encontraría su muerte tras luchar contra los partos, dando fin al primer triunvirato. Luego de la muerte de Craso en Siria, Pompeyo se queda con el poder en Roma, mientras Cayo Julio César se dirige a las Galias para poder conquistarlas. Ante esta situación, Pompeyo es nombrado como cónsul único, creando leyes para evitar el poderío que César estaba adquiriendo a través de sus campañas militares. Estas leyes básicamente lo que provocarían era que Cayo Julio César ingresara ya no como un militar, sino como un civil, con el fin de erradicar el poder con el que ostentaba en ese momento. Ante esto, Cayo Julio César atraviesa el río Rubicón, lo que sería una señal de desobediencia hacia la soberbia de Pompeyo. Tras este acto se da inicio a la Segunda Guerra Civil Romana, que enfrentaría a César y Pompeyo en una batalla de poderes. Pompeyo, ante esta situación, huye hacia Grecia, donde es perseguido por Julio César, llegando hasta lo que conocemos como Egipto, bajo el poderío de Ptolomeo XIII. Pompeyo, al llegar, es recibido, sin embargo, posteriormente a ello, se le cortaría la cabeza con el fin de regalársela a César para que éste tuviera condolencia de Egipto y poder estar bajo la tutela de la República Romana. Sin embargo, esto no hizo gracia a Cayo Julio César, aunque no tomó represalia contra quienes habían hecho su trabajo. Aquí, en Egipto, conoce a Cleopatra, quien sería la hermana de Ptolomeo XIII. Luego de una serie de conflictos en Alejandría, la República Romana sería con el territorio de Egipto para aquel entonces, mientras que César se llevaría hacia Roma a quien sería su mujer durante sus últimos años, Cleopatra. Cayo Julio César llega triunfal a la ciudad de Roma con la intención de restaurar la República. Sin embargo, tras una serie de reformas constitucionales que lo favorecían claramente, con tintes monárquicos, los senadores en el seno de marzo del año 44 a.C. darían muerte a Cayo Julio César. Luego de la muerte de Cayo Julio César entra en vigor el segundo triunvirato, que estaría conformado por Marco Antonio, quien sería sería nombrado como cónsul único. Sin embargo, Cayo Julio César en su muerte escogió a Octavio u Octaviano, como también se le conoce, y por último a Marco Emilio Lépido. Dentro de este marco de un nuevo triunvirato se lleva a cabo
Tercera Guerra Civil Romana del año 43 al 42 a.C. con el fin de dar con los asesinos de Cayo Julio César. El Triunviratum llegaría a su fin con el exilio de Lépido, quien deseaba el control de Sicilia, al igual que los otros dos que conformaban el Triunviratum. Sin embargo, ninguno de los tres se hizo con el control hegemónico de la zona. Las constantes disputas entre Marco Antonio y Octavio llevarían a cabo la cuarta y última guerra civil romana, que tendría su lugar en la batalla de Accio, donde enfrentaría a Egipto, comandado por Marco Antonio, y a Roma, quien tendría a Octavio a la cabeza. La victoria de los romanos fue tan aplastante que Marco Antonio tuvo que huir con cierta parte de su ejército hacia Egipto, hacia Alejandría, donde posteriormente se suicidaría. Luego de la cuarta y última guerra civil romana dentro del periodo de la República, se llega al consenso que tal vez el modelo republicano no es el modelo ideal para controlar territorios tan extensos como el que poseía Roma en aquel entonces. Por lo que hacia el año 29 a.C. se nombraría a Octavio, el único sobreviviente del segundo Triunviratum, como emperador, renombrándolo como Octavio Augusto, dando paso así al periodo del Imperio Romano. Bueno, eso sería todo por el video de hoy. Agradecería mucho una suscripción, recordándoles nuevamente que abajo está un link en la descripción para resolver el cuestionario, para de repente ahí comprobar qué tanto pusieron atención en esta sesión de clase. Me despido, nuevamente mi nombre es Ober Arriola, estudiante del sexto semestre del profesorado en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias.